Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de un tema económico de 3 países de nuestra región, 3 países de los cuales ya he hablado reiteradas veces en este canal, y voy a estar hablando sobre la situación del dólar en Argentina, Chile y México. Y no solamente voy a estar analizando la situación propia de cada uno de estos países, sino que también voy a estar contrastándolos, comparándolos, para que nos demos cuenta que son 3 economías muy distintas, que en algunas hacen las cosas moderadamente bien, en otras las hacen bien y en otras las hacen muy mal. Y no estoy hablando de economías comparadas, por ejemplo, entre Japón con un país de Latinoamérica o un país europeo, Estados Unidos, no. Estoy hablando de 3 economías que deberían ser muy similares, que deberían comportarse más o menos igual, y vamos a ver que son extremadamente distintas, hasta en algunos sentidos polos opuestos. Y justamente es súper interesante ver cómo se comportaron las 3 también en lo que se refiere al dólar, el futuro del dólar, que también lo voy a estar analizando, qué es lo que se está previendo para estas 3 economías, a cuánto va a estar. Pero algo llamativo también es qué es lo que pasó durante toda la pandemia, porque se dijeron muchas cosas que vamos a ver que no son ciertas. Pero bueno, antes de empezar con este video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y acá abajo les dejo las redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, voy a empezar este video con algo que es impresionante. Como les decía antes, estas mentiras que se han dicho durante la pandemia, y basta con ir a ver los fundamentos, con ir a ver los gráficos, con ir a ver los datos. Dato mata relato. De lo que les hablo en específico, antes de ver estas 3 economías, estos 3 tipos de cambios, estos 3 pesos, es de algo que se dijo mucho en Argentina. Y es que se hablaba de que en toda Latinoamérica hubo problemas con la moneda, en realidad en todo el mundo, según el mismísimo presidente Alberto Fernández, por la pandemia. Pero vamos a ver que esto no es cierto, esto es una verdadera falacia. Porque miren, se los voy a mostrar, repito, los datos, dato mata relato. Después igual, por las dudas aviso, voy a ir analizando cada uno de los casos, pero quería empezar con este tema puntual. Y acá tenemos, por ejemplo, un gráfico. Miren lo que valía el peso chileno previo a la pandemia. Acá tenemos la fecha: 24 de noviembre del 2019, por ejemplo, necesitabas 804 pesos chilenos para comprar un dólar. A día de hoy se necesitan 823 pesos. Prácticamente no subió nada, es muy poco. Incluso si vemos bien el gráfico, en la punta, que llegó a tener el precio más alto, que fue a inicios de la pandemia, después empezó a bajar, incluso llegó a tener 720, 725, rompió hasta el piso de los 700 pesos. Que recuerden esto, porque lo que voy a mostrar después cuando veamos el gráfico de Argentina es todo lo opuesto. Si bien no lo voy a analizar, sumo otro país más para que nos demos cuenta que esto no es un caso excepcional de Chile o de México, para que después no parezca que es algo a propósito. Por el contrario, es justamente Argentina el caso excepcional. Miren el caso de Colombia, que solamente voy a mostrar este gráfico. También 24 de noviembre, más o menos de la misma fecha, estaban mínimos 3.518 pesos colombianos necesitabas para comprar un dólar. Hoy se necesitan 3.763. Casi nada, no hubo una mayor variación. Y si vemos el gráfico, nuevamente lo mismo. Un pico que después empezó a bajar y volvió ahora nuevamente a subir cuando se estabilizó la economía. Pero ahora vamos con los casos en los cuales ni siquiera hubo prácticamente una variación, o por el contrario. Miren, acá está el gráfico del peso mexicano y se puede ver diversos picos en los cuales se mantuvo siempre más o menos en lo mismo. Pero escuchen esto, podemos tomar varias fechas, pero si tomamos uno de estos tantos picos que hubo en México, podemos ver que en un momento se necesitaban, por ejemplo, el 1 del 1 del 2017, 20,8 pesos mexicanos para comprar un dólar. Hoy 20,37, o sea, se necesitan menos. Recuerden por favor estos números, porque cuando veamos el caso de Argentina es una locura. Y miren, otro caso que tampoco lo voy a estar analizando, ya que, como decía, este video va a ser de México, Chile y Argentina, pero que también es un caso que nos deja más evidencia todavía. Otro país además que está al lado, Chile está al lado, Bolivia también está al lado. Peso boliviano contra el dólar estadounidense. Se puede ver cualquier fecha, este es el gráfico más plano que vi de todos los que hemos visto hasta ahora. Y se necesitaban, por ejemplo, en el 2017, todos los casos que hice fueron antes de la pandemia, 6,9 bolivianos para comprar un dólar. Hoy se necesita exactamente lo mismo, no hubo variación. La pandemia no lo afectó. Entonces, ¿realmente la pandemia fue la culpable de las variaciones de las monedas locales? ¿O en realidad fue un tema de los malos gobiernos? Un tema de las políticas que se tomaron, que tuvieron algún tipo de error en su proceso y que llevaron a que hubiera cambios. ¿Cómo puede ser que México, llamémoslo entre comillas, le ganó al dólar? ¿Cómo puede ser que Bolivia le ganó al dólar? O Chile y Colombia casi no tuvieron mayor variación. Pero miren lo que pasó en Argentina, que seguramente todos los que me están viendo de Argentina ya lo saben muy bien. En el caso de Argentina, miren el gráfico, es una verdadera masacre. Todo lo que dijo el presidente no es cierto.
acá se manejó todo de una manera horrible. Fines del 2019, diciembre o los primeros días de enero del 2020, el dólar en Argentina estaba más o menos 78 pesos, o sea, necesitaba 78 pesos para comprar un dólar. Pero mientras Bolivia y México sean iguales, o Chile y Colombia tuvieron una muy leve variación, miren la masacre que se dio en Argentina. Subió a 80, 100, 120, 140, 160, 180 y hoy está 186,50 al momento de hacer este video. Si este video lo ven en unos días, seguramente esto sea más alto. Si lo ven en unas semanas, estemos capaz en 190. Si lo ven en unos meses, capaz estemos en 200 o más. ¿Cuál es la receta mágica que saben Chile, Colombia, México o Bolivia, que Argentina no sabe? Claramente es muy simple, pero con esto queda totalmente demostrado que fue una mentira lo que se dijo. Pero eso de todas maneras no quita que haya ciertos inconvenientes en estos otros países, que es lo que vamos a analizar ahora. Pero sí quería empezar dejando esto en claro para que nos demos cuenta de la realidad, que abramos los ojos, nos saquemos la venda y veamos cómo nos están mintiendo. Los datos matan todo el relato falaz que nos han dicho. Pero bueno, yendo a otros países, vamos con Chile y... si bien, obviamente, estamos hablando de un tema muy distinto a lo que ha sucedido en Argentina, sí está habiendo cierto temor porque se están rompiendo barreras que no se veían hace un largo tiempo. Y de hecho, por lo menos, si lo comparamos dentro de estos tres países, Chile está empezando a moverse a una situación intermedia. Muy lejos de Argentina, obviamente, pero digo, se está despegando un poco de México, que vamos a ver después que México sí está estable en lo que se refiere a su moneda. Entonces en Chile vamos a ver que no es lo que está sucediendo. Por ejemplo, acá tenemos esta, que tiene solamente un par de días y dice: se fuma el efecto Banco Central. El dólar retoma las alzas y vuelve a posicionarse sobre los 820 pesos. De todas maneras, esto sigue siendo algo, como veíamos, que está muy cercano a lo que sucedía a fines del 2019, o sea que por lo menos este valor no debería asustar a nadie. Sí, si uno lo compara con los 700 a los cuales se desplomó por una pandemia, no hay que olvidarse, pero si lo vemos en un lapso de tiempo un poco más amplio, por ejemplo en un gráfico semanal o en un gráfico mensual, ya empieza a tomar otra dimensión. Pero esto no quita que diversos analistas están hablando de cómo hay un riesgo, ya que se percibe una incertidumbre debido a que se acercan las elecciones y no se sabe realmente qué va a pasar. De hecho, si ven cualquier encuesta en Chile, el país parecería estar muy dividido. Y ya sabemos que Chile también está teniendo unos índices de inflación que no se veían hace muchos años, causado obviamente en gran medida por la liquidez que ha aumentado por esta extracción de los fondos de pensiones. Y también los bonos que ha sacado el gobierno, que obviamente deben haber salido de emisión. Y como decía antes, si le sumamos esta incertidumbre por las elecciones, se está armando un cóctel que, repito, lo aclaro por las dudas, estamos años luz hablando de lo que sucede en Argentina, pero es un pequeño paso en una dirección que no es la correcta. Vamos a ver el caso de México, que como decía antes también es llamativo, que incluso en la pandemia, si bien tuvo un pico que fue muy alto, después se terminó estabilizando, llegando a hoy tener un valor más bajo que otro de hace capaz 2 años. Es una verdadera locura pensando lo que sucede en nuestra región, ni hablar comparándolo con lo que ha sucedido en Argentina. Y también hay que entender que esto puede aplicar a otras economías, pero es algo importante cómo también repercute esto. Porque por ejemplo en esta nota que dice quién gana y quién pierde cuando el peso mexicano se debilita frente al dólar, podemos entender que hay también distintos beneficios o perjuicios dependiendo de qué es lo que pasa con la moneda. Por ejemplo, dice, en un país como México, que depende del petróleo y de las importaciones para la fabricación de productos, el fortalecimiento del dólar no siempre trae buenas noticias. Por ejemplo, acá dice que quienes se benefician con un peso mexicano barato, todos los que venden sus productos y servicios en el extranjero. Por ejemplo, el sector petrolero. O sea, beneficia a los exportadores porque venden y cobran en dólares. Para las finanzas gubernamentales conviene un peso barato. Y por el contrario, cuando el peso mexicano pierde terreno, los importadores en este caso son los que pierden. De todas maneras, estamos hablando de porcentajes muy marginales en México, muy distinto a lo de los otros países. Y vamos a ver ahora, como decía, el otro extremo de esta situación, qué es lo que pasa con Argentina. Y como veíamos, el dólar cada vez se está acercando más a 200 de una manera totalmente acelerada. Entonces nos podríamos preguntar qué es lo que va a pasar. Lo más probable es que después de las elecciones esto empeore, claramente. Se está aguantando lo más posible hasta las elecciones de noviembre y después no sabemos qué va a pasar. Realmente se habla de cosas muy terribles. Y por ejemplo tenemos esta nota que dice: pronósticos más pesimistas para el dólar y la inflación tras elecciones. ¿Qué escenario prevén expertos? Y sabiendo lo frágil que es la economía y lo pisado que está el dólar artificialmente por el gobierno, no podemos esperar realmente nada bueno. Va a ser muy distinta la situación a lo de Chile, que es una complicación ínfima al lado de lo que sucede en Argentina, y ni hablar a lo de México, que prácticamente si hablamos de por lo menos la moneda, no habría ninguna complicación.
Y en esta nota, todos los expertos que se consultaron, y que es una lista gigantesca, la pueden buscar ustedes si les interesa saber un poco más, tomando el dólar oficial pero aplicándole todos los impuestos que sabemos que son una brutalidad y que hacen que el precio real se dispare enormemente, y que esto es un valor muy inferior al precio al cual uno puede acceder, que es el verdadero, el dólar blue. Se está hablando para el 2020 de un precio muy superior, de sobre los 200, 210, 220 o más. Y recuerden cuando les mostraba en el video que previo a la pandemia estaba 77-78. O sea, entendamos por favor lo que está sucediendo. Muy distinto a lo que hemos visto en todas estas otras economías de la misma región. No nos tenemos que ir a otro planeta. Es lo que pasa acá. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación referente al dólar de cada uno de estos países que estuvimos analizando. O si son de otro país también, sería interesante que lo puedan comparar para hacer un contraste. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y es la forma también que tienen de apoyar el canal. Como les decía al principio, acá les dejo las redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días, distinto a lo que hago acá en el canal. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.